yo tengo migraña, ¿qué significa eso según la biodescodificación? Que puedo trabajar y ya, pero resulta que no es solamente síntomas físicos, No. sino también una realidad emocional. Se puede biodescodificar. Y ningún coach te explica esto del dinero, nadie te lo explica. Entonces hay que aprender a ver el dinero, no como moneda, sino como es afecto y es alimento. Entonces al final seguimos siendo más biología que mente. Toda enfermedad inicia con un bioshock inesperado, dramático, vivido en soledad y sin posible solución. El espacio donde podemos hablar estando seguros. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Espacio Seguro. Este es el espacio en el que podemos hablar estando seguros. Mi nombre es Ana María, yo soy tu host y hoy tengo a una invitada. Ustedes no se imaginan. Queremos hablar sobre la biodescodificación y qué tan importante es no dejar el cuerpo de último, porque muchas veces pensamos como, venga, levántese y haga journal, levántese y medite, levántese, sí, muy importante, pero es también súper importante no dejar el cuerpo de lado. Y por eso yo quise invitar a Claudia. Ahorita, antes de empezar a grabar, yo le decía a Claudia, Claudia, yo te hice un seguimiento en las redes sociales, mejor dicho, que me vi pues, o sea, como todo lo que ella publicaba y me parece muy chévere tener esa conversación con ella porque Claudia es una persona que habla como, o sea, es muy consecuente como con todo lo que ella ha investigado y todo lo que ha aprendido y no le pone como filtros a las cosas. Me siento muy feliz, Claudia, de que hayas aceptado esta invitación. Gracias por estar aquí. Quiero empezar primero como con quién es Claudia y cómo llega Claudia a la biodescodificación. Gracias, Ana, por esta invitación. Como te lo dije antes de comenzar la entrevista, conecté mucho contigo, conecté mucho con la forma en que ves mi contenido. Realmente noté que lo has valorado, que has visto más allá de lo que quiero, o mejor dicho, has visto lo que quiero comunicar y eso es algo que se aprecia bastante. Así que mil gracias por eso. Y muy contenta de estar aquí porque también hablaste de tu propósito y tu misión y tiene que ver con la mía. Entonces nos vamos conectando en eso. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, yo soy una persona soy mexicana, soy de Puebla, una ciudad que también te comentaba que es muy bonita y soy una persona, me considero una persona muy creativa, me considero una persona que le gusta mucho reírse, me gusta mucho disfrutar, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho mirar las cosas más allá de lo que son y creo que esa necesidad de ver más allá de lo que hay y de lo que nos muestran me ha llevado a este camino. Pero algo más que me ha llevado a este camino es la enfermedad, tristemente, ¿no? Pero ahora entiendo que tenía un propósito y fue la enfermedad quien me trajo a este camino, quien me trajo este propósito y también es la enfermedad, ¿no? La causante de que hoy tú y yo estemos conectando. Pero como digo, todo tiene un propósito. Claudia, ahora que estabas hablando, es algo súper lindo porque si vieras que yo, de el 100 personas, el 100% de personas que entrevisto en el podcast, todas me decían, yo sentía que en la vida había algo más. Me gusta mirar la vida como más allá. Me Sí, gusta saber que es ese otro que tiene la vida para mí. Exactamente lo que vos estás diciendo, que en tu caso llegó a través de la enfermedad, pero encontraste la sanación a través de la biodescodificación, ¿cierto? totalmente. Ahora para entrar en materia, yo quisiera saber primero como para las personas que no tienen ni idea qué es la biodescodificación o la descodificación biológica, primero, ¿qué es y cuáles son esas 5 leyes biológicas de las que tú hablas en tus redes sociales? Y yo también quiero saber por qué la emoción reprimida, porque es que tú dices esto y yo cuando vi eso me quedé como, ¿qué? O sea, la emoción reprimida no es la que crea la enfermedad, sino que tú hablas de un shock biológico. Y yo quiero que empecemos con este tema que es súper interesante. Maravilloso, claro que sí.
Entonces, justamente, me encanta esto que compartes porque siempre hay algo más detrás. Y cuando yo me enfermé a 17, 18 años, lo que pasó es que yo me enfermé, siempre lo cuento, ¿verdad? Es parte de mi historia, me enfermé de los huesos. Entonces, yo era una chica que desde siempre he hecho deporte, 5 años hacía atletismo, fútbol. Comencé muy joven al deporte y claro, 17 años toca ya no poderse mover. Entonces, como que te cambia la vida. Entonces, en esa búsqueda de volver a mi estilo de vida, de recuperar mi salud, fue que encontré con la biodescodificación a través de un médico que está en mi ciudad, y en solo pocas sesiones con él logré resultados que eh, no estaba obteniendo con la medicación, que no estaba obteniendo con la meditación, que no estaba obteniendo con los libros ni con el Reiki. Y no quiero decir que eso no esté bien, y mucho menos la medicina, porque ya veremos que la biodescodificación y solo acompaña la medicina. No intentamos en ningún momento eh, quitar a la medicina en lo absoluto, solo acompañar para que la sanación se vaya potenciando en la persona. Entonces, ¿qué es la biodescodificación para la gente que no lo sepa? También se conoce como descodificación biológica. Lo podemos usar con estas dos formas de referirnos. Ana, la biodescodificación es un modelo alternativo y o complementario a la medicina, la psiquiatría y la psicología, ¿vale? Principalmente se enfoca en los temas físicos, pero también podemos resolver temas conductuales, miedos, cómo nos relacionamos con el otro, incluso temas económicos. Entonces, la biodescodificación parte de los estudios del doctor Hammer, pero no es la nueva medicina germánica, porque hay que entender que hay como dos vertientes: la nueva medicina germánica, que no sé si lo has escuchado, que también es muy popular. La nueva medicina germánica básicamente es los estudios del doctor Hammer, y la biodescodificación bebe de los estudios del doctor Hammer, pero hay muchos cambios que hace la biodescodificación. Para mí me parece mucho más coherente la biodescodificación, ¿vale? Ya veremos por qué ahora que te explique las 5 leyes biológicas. Las 5 leyes biológicas vienen sí de la nueva medicina germánica, 100%, ¿vale? Y en biodescodificación las retomamos, ¿sí? Entonces, yéndonos puramente a la biodescodificación es un modelo terapéutico breve que su intención es llegar al resentir o al shock biológico del cual me hablabas hace un momento, para desconectar desde ahí el origen de una enfermedad, de un miedo, de una obsesión, de una carencia, cualquier cosa que para el ser humano esté representando un conflicto, ¿vale? Eso es la biodescodificación. O sea, estamos aquí de una vez como rompiendo mitos, porque normalmente cuando uno lee sobre biodescodificación es como, venga, si usted tiene una enfermedad, ¿qué significa esa enfermedad? Y se encuentra mucho, me imagino que vos encontrás mucho eso como, venga, yo tengo migraña, ¿qué significa eso según la biodescodificación? ¿Qué puedo trabajar? Y ya, pero resulta que no es solamente síntomas físicos, No, sino también una realidad emocional se puede biodescodificar. totalmente, totalmente. Yo no solamente biodescodifico migrañas, ni ovario poliquístico, ni tiroides, sino que también biodescodifico el miedo a sentirme vista, el miedo a no sostener dinero, las deudas recurrentes. Todo eso eh, tiene es un conflicto que hay que biodescodificar. Sí. Vale, entonces, hablando de la nueva medicina germánica, para las personas que no tengan conocimiento de esto, el doctor Hammer fue un doctor alemán que se enferma de cáncer. Entonces él era un médico que tenía bajo su cargo un hospital, y entonces él, como el gran descubrimiento que él hace, es darse cuenta que la gente que tiene ciertas enfermedades, en este caso cáncer, tiene en el cerebro una parte específica que es como una actividad cuando se hace la radiografía a las personas con cáncer. En
garganta tienen la misma zona iluminada en el cerebro, lo que él denomina el foco de Hammer, ¿vale? Y eso es muy importante porque son las bases, ¿ok? La bioscodificación toma bases de la nueva medicina germánica, pero no es la nueva medicina germánica. Entonces, vamos poco a poco. Entonces, estas leyes son 5, ¿bien? La primera es la ley férrea del cáncer, ¿sí? Y esta primera ley para la biodescodificación es muy importante, y es que toda enfermedad inicia con un bioshock inesperado, dramático, vivido en soledad y sin posible solución, ¿vale? Entonces, para comenzar con esta primera ley, a mí me gustaría dar una pequeña introducción, Ana. Y es que cuando nosotros tenemos una enfermedad, un conflicto, ¿qué es lo primero que pensamos? Me gustaría hacerte esta pregunta porque yo sé que también trabajas con gente. Yo siento que es como, uno lo primero es como no acepta, o sea, como que ¿por qué me pasa esto? Ujú, ujú. Sí, es como, o mi cuerpo no funciona, la vida me odia, es como, ¿por qué a mí? ¿Vale? Entonces, hay algo muy importante que entender en todo esto que nos pasa y no solo en la enfermedad, y es entender que lo que nos pasa no es casualidad, ni es porque la vida nos odia, ni es porque nuestro cuerpo no funciona, porque esa es la narrativa que tenemos, que si te enfermas es porque, bueno, mm, pasa y ya está. No, hay como una razón detrás biológica. Eso es a mí también lo que me encantó de la biodescodificación. Entonces, quiero que imagines que dentro de ti conviven dos entes, la ente racional, ¿vale? Y la ente primitiva, la ente más inconsciente. ¿Cuál tú crees que tiene el mando sobre tu vida? ¿La parte pensante, esta pensadora, esta filósofa, o esta parte más primitiva, arcaica, inconsciente, que maneja todo en tu cuerpo? La primitiva, pues realmente porque yo estoy muy de cerca con el tema, pero normalmente yo diría que pues o sea, que la gente, el común denominador puede decir es que lo que yo decido, obviamente, yo soy dueño de mí. Y ese es el mayor error que cometemos. Ya le llamo el error más caro. Crees que cuando te enfermas, tú tienes un conflicto, es tu sapien, es tu hombre y tu mujer moderna, porque nosotros lo podemos todo y lo entendemos todo, y nos olvidamos de esta parte arcaica, biológica, que está todo el tiempo velando por nuestra supervivencia. Hay una imagen, no sé si la has visto, donde es como un círculo en donde hay muchas especies de animales y está el ser humano. Entonces el ser humano está al centro y dice ego. No sé si lo has visto esta imagen. No Igual y la la he encuentras. visto. Ah, Me la tienes que mandar para ponerla aquí, claro. porfa. Y cuando nosotros ponemos al ser humano dentro de la cadena con los animales, es cuando mejor nos podemos entender. Porque no porque tengamos el neocórtex, dejamos de, somos superiores, ¿sabes? En ese sentido biológico, tenemos un cerebro que funcionamos como mamíferos. Entonces, al final, seguimos siendo más biología que mente. Mucha gente dice, primero, primero pienso y luego siento. No funciona así. Siempre es primero siento, luego pienso. El bebé al segundo trimestre en el vientre materno ya está sintiendo. Y ya al año, a los 2 años empieza a pensar, pero primero siente, ¿ves? Entonces, si nosotros enfocamos toda nuestra vida a verlo desde la parte biológica, inconsciente, arcaica, nos vamos a entender y no vamos a sufrir y no vamos a tener conflicto. Pero si nos obsesionamos con pensar que somos personas que pueden resolverlo todo desde acá, vamos a tener mucho conflicto. Entonces, cuando nosotros enfermamos y decimos, vale, es que hay algo en mi parte biológica arcaica que mi cuerpo me está hablando y escucho eso. Ahí vamos directo a la solución. Y es tan diferente a que si tengo una enfermedad y pienso, es que mi cuerpo ya no funciona, es que estoy comiendo mal, es que ahí, ves, entramos en este conflicto. No sé si me doy a entender en la importancia que es mirar la parte biológica, arcaica, inconsciente. Te entiendo perfecto. La duda que yo tengo es
¿Cómo puede una persona entonces centrarse? O sea, una persona que no tenga ni idea de lo que estamos hablando y que diga, listo, Claudia dijo que yo tengo que fijarme en mi inconsciente. ¿Cómo lo hace? Claro, es muy importante. Fíjate que yo estoy trabajando mucho en eso, en darle más difusión a eso. Algo que es muy importante es también ver los diccionarios bioemocionales, que de hecho hay muchos que son gratis y que te puedes descargar y que puedes ver ahí el significado de tu conflicto. Pero también si tú aprendes a desarrollar esa lógica, ahora a mí y lo que me pasa en mi familia y tal, como ya tenemos esta lógica, ya no caemos en la parte más racional, sino lo vemos de forma inconsciente. Entonces, voy a intentar explicar esta lógica. Si a alguien le interesa, ya lo explico más en mis videos y en talleres que doy. Pero básicamente es entender que por ejemplo, en el tema del dinero, para tu parte mental, el dinero es el dinero, es moneda, es transferencia y tal. Pero para tu parte inconsciente, Tú por ejemplo, Ana, ¿qué dirías que para el inconsciente es el dinero? Para el inconsciente, Y para tu parte más arcaica, biológica, esta que hablamos. yo diría que para mí es un medio. Vas bien. Para el inconsciente el dinero es el pedazo. El pedazo es lo que necesitamos para la supervivencia, ¿vale? Y ningún coach te explica esto del dinero. Nadie te lo explica. Entonces hay que aprender a ver el dinero, no como moneda, sino como es afecto y es alimento, ¿vale? Entonces, si nos vemos desde esa parte más arcaica, si yo entiendo que el dinero es el pedazo es el afecto, si yo tengo muchas deudas, si lo veo desde esa lógica, ¿por qué tengo muchas deudas? Lo empezamos a ver. ¿Y por qué? En los casos que has acompañado, ¿cuál ha sido como ese factor común en este caso? ¿Vale? Entonces, entrando a la lógica, si el dinero vamos a poner que sea el afecto, ¿vale? Entonces, si el afecto es el dinero y yo tengo deudas, significa que o yo me siento en deuda emocional con alguien, ¿vale? O que no he tenido el afecto, ¿sí? Va teniendo esa Okey, lógica. Y en el caso de las personas que he acompañado que tienen deudas, es porque sí o sí hubo un suceso en donde se sienten en deuda, principalmente con papá o mamá, por haber nacido, por haber llegado en un momento inesperado de la vida de los padres, ¿vale? ay no, Entonces Claudia. es ir desarrollando esa lógica biológica, que viene de ahí, ¿no? Listo, entendido. Y para entender mejor ese shock biológico, lo podríamos decir es como ese momento impactante emocional, porque digamos que 2 personas pudieron haber vivido la misma situación, pero para una fue fuerte, ¿cierto? Sí, Pero para la otra fue más que fuerte, traumática. Entonces, es como el significado que yo le doy a cierta situación, o cómo se entiende mejor ese shock biológico. perfecto, me encanta esa pregunta, es muy profunda, ¿eh? Mira, antes de ir a responderlo, para terminar con la parte de la lógica inconsciente, por ejemplo, la tiroides a nivel biológico es el reloj del cuerpo, porque segrega las hormonas dependiendo tú vas creciendo, ¿vale? Entonces, si lo vemos desde la lógica biológica, la tiroides para el inconsciente es quien funciona o es el reloj del cuerpo, básicamente, ¿no? Como lo dije ya. Entonces, si yo tengo hipotiroidismo, significa que quiero ralentizar el tiempo. Para mi ente biológica, quiero ir más despacio. Entonces tengo hipotiroidismo. Y si tengo hipertiroidismo, quiero ir rápido con el tiempo. Entonces, ver a la tiroides y los órganos y los conflictos como algo más allá, no solo como un órgano, sino como una función, sino como un lenguaje, ¿vale? Eso para cerrar esa parte, para empezar a pensar biológicamente, ¿vale? Ahora, respondiendo a tu pregunta, el shock, la primera, porque estamos en las 5 leyes biológicas, ¿verdad? Entonces, la primera ley es la ley férrea del cáncer.
Toda enfermedad inicia con un bioshock, ¿vale? Inesperado, dramático, vivido en soledad y sin solución o recursos para vivir este momento. Entonces, ¿de qué depende? Depende del disco duro. ¿Qué es el disco duro? La información transgeneracional que lleves. Porque a mí, yo puedo tener un choque en un auto, con un auto, y para mí puede ser un shock, pero para ti no. Porque ¿por qué para mí puede ser un shock? Porque a lo mejor mi bisabuelo murió de eso. ¿Vale? Entonces ya en mi psique viene grabada qué va a ser un shock y qué no va a ser un shock, básicamente, debido a mi historia transgeneracional, porque el inconsciente no inventa. Así yo no sepa que mi bisabuela tuvo un accidente en un carro. Claro, aunque no lo sepas. Sí, ¿vale? Wow. Entonces, cuando nosotros vivimos un bioshock, ¿verdad? Entonces el cuerpo se va a adaptar. Y esta es la parte más de la ley primera, la ley férrea del cáncer. Entonces, cuando vemos un bioshock, un bioshock tiene que cumplir estas 4 características, porque sí, si a lo mejor fue inesperado, pero lo viví con otra persona, me sentí acompañada, ya no se cumple. ¿Vale? Tiene que ser realmente un momento vivido en soledad, sin solución aparente, repentino y dramático, que sea doloroso. Solo en ese momento, ¿qué pasa? El cerebro se modifica porque tiene que adaptarse al peligro que está viviendo. ¿Me explico? Sí, Entonces ahí lo que dice esa ley es que cuando vivimos un bioshock, aparece no aparece luego del bioshock, que ya lo veremos en la segunda ley, pero comienza el cerebro a adaptarse. entendido. Perfecto. Vamos con la segunda ley, si te parece, para darle seguimiento. Bien. La segunda es el carácter bifásico de las enfermedades. Y aquí es donde, lo que te decía al inicio, donde medicina germánica y biodescodificación no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la medicina germánica dice que para que te enfermes hay 2 fases, la de conflicto activo y la de resolución, ¿vale? La de conflicto activo sería el inicio del bioshock y la de resolución sería la aparición de la enfermedad, porque la medicina germánica cree que con la aparición de la enfermedad está resolviendo, solucionando el conflicto. Y en biodescodificación lo vemos de la siguiente forma. Hay 3 fases. El conflicto programante, que es la aparición del bioshock, ¿sí? La segunda fase, que es el evento desencadenante, el que va a desencadenar tu enfermedad, porque puede que tú hayas vivido tu bioshock a los 3 años, pero ahora tienes 20 y no aparece nada. Pero vuelves a vivir otro evento con esa misma tonalidad, ¿vale? Y entonces ya a los 20 aparece la enfermedad, ¿sí? Es así de loco, ¿no? Y luego hay una tercera fase que es la de resolución, ¿vale? La enfermedad no es que ya estés resolviendo. Es un poco complejo, pero quiero que para quien esté en la biodescodificación, la enfermedad se tiene que resolver a través de biodescodificarlo, ese conflicto. Entonces hay 3, lo que programa, lo que desencadena la enfermedad y la resolución de ese primer evento. Eso es la biodescodificación y de lo que se diferencia de la nueva medicina germánica, que para ellos solo hay 2, el inicio y la En, resolución. en el ejemplo del carro, del accidente en el carro, ¿cómo se verían estas leyes pues como más gráficas? Vale, pues en este caso, a lo mejor yo voy conduciendo y en ese momento, cuando yo hago este impacto con el otro auto, puede ser que estoy en un país que no es el mío, me siento sola, es dramático, es inesperado, y ahí ese choque para mí representa un gran shock, ¿vale? Entonces yo puedo tener este choque a los 25 años y en ese choque yo tuve una reacción biológica y es que a lo mejor voy a morir. Y ahí si voy a morir, lo que se ve afectado son los alvéolos pulmonares porque va a necesitar más aire. Y entonces en ese momento, en mi cerebro voy a
va a haber un cambio en el cerebro arcaico que llamamos, porque va a indicar que necesito más aire, ¿vale? Pero hasta ahí todo bien. Entonces, a lo mejor a los 28 voy a vivir otro conflicto, otro choque, y entonces ahí ya se va desarrollar la enfermedad, ¿vale? O sea, como que se fortalece esa conexión neuronal, por decirlo así. Sí, pudiéramos decir que sí, algo así, sí. Si lo vamos entendiendo desde ese punto, puede ser que sí. Y ya empieza la enfermedad, a lo mejor esta deficiencia, y cuando se soluciona el conflicto, porque lo hemos biodescodificado, volvemos a la normalidad. Eso para que lo veamos con las dos leyes que hemos visto. Listo. Perfecto. Bien, entonces vamos a la tercera ley, si te parece, que es el sistema ontogénico de los tumores. Y esto nos habla de que hay diferentes tipos de conflictos que afectan tejidos según su origen embrionario. ¿Vale? Es un poco técnico, pero lo voy a intentar explicar de forma muy resumida. Sí, o sea, cuando estás diciendo eso, yo soy como, ¿qué, Claudia? No entendí nada. Sí, sí, por eso casi no se explican las leyes, porque claro, las se entienden más para una persona que ya las ha estudiado, pero creo que es bueno que las entendamos todos y que esta información esté al alcance de todos. Entonces, vale, cuando nos vamos desarrollando hay 4 capas principales, ¿vale? Y esas capas van a, eh, vamos a, por así decirlo, controlar cada tejido. Por ejemplo, la primera capa va a controlar los ovarios, los testículos, ya sea en hombre, ya sea en mujer. La segunda va a controlar tal órgano, la tercera tal y cual órgano, ¿vale? Entonces son 4 capas. Entonces lo que nos dice esta ley es que si tú vives un conflicto que afecta a la primera capa, vas a tener una enfermedad en el órgano que controla esta primera capa, ¿sí? Ok. Vale. Entonces, luego nos vamos a la ley número 4, que es el sistema ontogénico de los microbios. Y es que aquí esto va a ser muy contradictorio, pero lo que nos dice esta ley es que los microbios son buenos. O sea, no son los enemigos, sino que son parte de nuestro desarrollo y de nuestra supervivencia como humanidad. ¿Entendiendo microbios como la microbiota o son cosas diferentes? Microbios más como hongos, bacterias, virus, ¿vale? Ok. Es decir, no son algo externo, sino que son algo que el cuerpo necesita para reparar. En este orden de ideas, entonces una persona, por decirte que tenga una infección, el cuerpo se está reparando. Exactamente, totalmente. Claudia, explícame más de eso, porque es que eso, o sea, en una mente racional, ¿eso cómo cabe? Eso como cabe, claro. Mira, lo que acabas de decir es muy importante porque el proceso de inflamación es muy, muy importante cuando ya hemos solucionado el conflicto. Cuando el conflicto está activo, quiere decir que no has solucionado el conflicto, sino que estás en la fase activa. Viviste el bioshock, se desencadenó y el conflicto está activo. Cuando solucionamos, el conflicto ya no está activo, cuando biodescodificamos, ¿vale? Entonces, ya cuando biodescodificamos, la inflamación es muy importante porque la inflamación va a reparar los tejidos. Se manda más sangre a los tejidos y esa sangre con los glóbulos va a reparar, ¿vale? Ok. Entonces, por ejemplo, en el caso de los virus, el tema de los virus es traer nueva información. Entonces, más que yo capte un virus, es que mi cuerpo en ese momento necesita el virus para mm, poder hacer una función, ¿sí? Por ejemplo, necesito tener gripe, a lo mejor para limpiar algo en mi cuerpo, ¿sí? Un poco así. Es un poquito más complejo que eso, pero pongo ejemplos que sean poco más accesibles y que se puedan entender. Estuve con un curso de meditación y la profe decía como que la meditación liberaba tantas cosas que podía pasar que después de la meditación te diera dolor de Ujú. cabeza, te diera gripa, porque el cuerpo está liberando. Entonces lo relaciono mucho con lo que vos estás diciendo porque
muchas veces uno dice como, no, es que tengo gripa, cualquier cosa, y es como, ese es el problema, cuando realmente eso es como parte de la solución, según Sí, lo que entiendo. totalmente. ¿Por qué? Cuando tú estás luchando, tu cuerpo no tiene tiempo para enfermarse. Necesita estar activo para luchar. Acuérdate, seguimos funcionando igual que los mamíferos. Si nos entendemos como ellos, entendemos todo lo que nos pasa. Cuando yo termino de luchar, cuando estoy luchando, estoy en un estado simpático. Mi cuerpo no tiene tiempo de descansar. Pero cuando ya hice mi meditación y ya me relajé, le estoy mandando la señal al cuerpo de que ya es momento de descansar. Entonces, cuando Total. descanso, aparece la inflamación, la gripe, para reparar. Por eso muchas veces en las noches se nos activan más los dolores y las preocupaciones, porque entramos todas las noches en el estado parasimpático. Ahí donde descansa el cuerpo, ahí ya si terminé de luchar, ahí sí ya me puedo enfermar, puedo toser, porque ya no estoy en la lucha. La siguiente es la quinta esencia. Nos habla de que la enfermedad tiene un sentido biológico. Todo síntoma sirve para una supervivencia. Y es lo que te hablaba al inicio, o sea, que tu cuerpo está a tu servicio. Tu mente inconsciente, tu cerebro arcaico, no es inteligente, pero está todo el tiempo velando por ti. Entonces, si yo, a la mejor, ¿qué ejemplo te puedo poner? Vale, pues a la mejor tema de gastritis, ¿no? De jugo gástrico. Si a lo mejor yo vivo un conflicto que siento que no lo puedo digerir porque es bastante para mí, mi cuerpo me va a decir, yo te ayudo, voy a generar más jugo gástrico para que lo digeras, pero no sabe que me está enfermando, pero al final es una forma que nuestro ente biológico dice, así te mantengo con vida. A veces es muy contradictorio. Por eso decimos que la enfermedad es un intento para mantenernos con vida. Y eso es lo maravilloso del cuerpo. Eso que estás diciendo es súper profundo, que la enfermedad es un intento del cuerpo para mantenernos con vida. Yo nunca había escuchado esa frase. Porque el cuerpo se adapta a tu necesidad, reacciona, está todo el tiempo vigilando y está viendo cómo te puede ayudar, ¿vale? Total, eso no quiere decir pues que sí, que enfermarse, o sea, que no enfermarse está mal, sino No, que la no, enfermedad es como como que Claudia, como un camino que utiliza el cuerpo para protegerlo a uno. exacto, lo has dicho con palabras súper correctas, ¿vale? Entonces te puedo poner a lo mejor otro ejemplo, puede ser, ¿qué te gusta? He puesto la tiroides, ¿no? Entonces, si siento que voy muy lento, pues la tiroides también se ralentiza contigo porque te está ayudando. Si quieres ir más rápido, entonces hacemos el hipertiroidismo, ¿vale? Y con todas las partes del cuerpo, con todos los órganos, pasa con la piel, también todos los temas de piel son conflictos de contacto, ¿ok? Hay tantos que ahora no se me, no se me viene como uno, pero la migraña también puede ser, que ya ahora lo vamos a ir viendo, pero toda enfermedad, todo síntoma es para mantenernos en supervivencia. Se está adaptando a un peligro, como lo dijiste. El espacio donde podemos hablar estando seguros.